La norma oficial mexicana para el fomento de la salud escolar. Bien, ya lo hemos visto ahorita, prácticamente es algo novedoso. Evidentemente en las escuelas se ha erradicado casi en todas la venta de alimentos chatarra, frituras, pastelitos, etcétera, etcétera. Y lo que se busca es precisamente disminuir riesgos a temprana edad para desarrollar diabetes, para ser hipertensos, etcétera, etcétera. Estas normas oficiales buscan de alguna u otra manera pues concientizar a la población y obviamente obligar a las cooperativas, a las tienditas que se encuentran de estas de las escuelas, pues a ya no comercializar dentro de las instituciones públicas y privadas este tipo de alimentos que de alguna u otra manera pues estaban trayendo consecuencias de salud principalmente a nuestros niños a nivel primarias y a nivel secundarias. Es por eso que esta norma oficial fue creada no exclusivamente por nutriólogos, no solamente por médicos, sino hubo participación de enfermeros, enfermeras dentro de la misma para que tengamos el conocimiento pleno y sepamos precisamente si tenemos alguna intervención con algún menor de edad, ya con una diabetes juvenil, etcétera, etcétera, porque no solamente busca erradicar este tipo de alimentación dentro de las escuelas, sino también concientizar, prevenir enfermedades que traen consigo esta mala alimentación. Busca también dejar a un lado el sedentarismo, que hoy tendemos súper arraigado con los medios tecnológicos, los aparatos móviles, las computadoras, los teléfonos, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy vemos tristemente, ¿verdad?, que ya no hay niños jugando en las calles después de las escuelas. Es muy raro ver niños ya en los parques jugando fútbol, básquetbol, practicando alguna actividad. Hoy, desgraciadamente, el aparato tecnológico pues nos los tiene prácticamente esclavizados, ¿no? Y es lo que se busca dentro también de estas normas oficiales, en este caso, para el fomento de la salud escolar, buscar todas estas posibilidades, activar a nuestros niños, evitar el consumo de estos alimentos que de alguna u otra manera estaban trayendo consigo un perjuicio inminente en contra de la salud. Bien, la que sigue, norma oficial mexicana para la prevención y control de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, el famoso SIDA. Bien, fue un tema que definitivamente por ahí en los años 80, 90 trajo consigo mucha desinformación, ¿no? Y vemos incluso que es una norma oficial mexicana que se gestó desde 1994 precisamente para prevenir, perdón, estamos hablando de la de 2010. Esta norma se modificó en 2010, viene esta última modificación y trajo consigo el prevenir principalmente, obviamente también atender a estos pacientes ya con este síndrome, y prevalece una situación muy importante que vamos a ver más adelante. Es una de las normas oficiales que me permití también desarrollar un poquito para ustedes. Nos habla sobre la calidad humana de la enfermera, enfermero, dentro de la participación con los pacientes y sobre todo la no discriminación. Esta norma oficial nos habla de este derecho fundamental, que es de primer nivel, así como la vida, la dignidad y no la discriminación van inmersas en ese mismo orden jurídico. Me va a establecer también cuáles son todos los protocolos a seguir, las prevenciones que incluso debo de tener como enfermero, enfermera, dentro de los protocolos
protocolos, dentro de la participación, dentro de los lineamientos que se tienen que realizar con la finalidad de no solamente curar, ayudar, sino también prevenir el contagio, no solamente mío, sino también de mis familiares, no solamente de mis familiares, sino de una comunidad, de una nación. Es prevenir de esta manera. Esta norma oficial tuvo mucho auge en aquel año 2010, precisamente porque estábamos dentro del cambio de derechos humanos, de garantías individuales en aquellos entonces a hoy derechos humanos, ¿no? Y precisamente la discriminación vino a formar un toral muy importante dentro de estos derechos humanos para efecto de la no discriminación y no solamente por cuestiones de salud, en este caso el SIDA, sino también por cuestiones de cultura, por cuestión de idioma, por cuestión de color de piel, de raza, condición económica, social, etcétera, etcétera, que hoy vemos que se encuentra muy castigado por nuestras leyes mexicanas y es muy fácil darle la interpretación correspondiente cuando se considera que efectivamente una discriminación en el ámbito, en el desarrollo de la enfermería. Bien. La que sigue es la número 10, aquella que se encarga de la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia por epidemia del cáncer cérvico-uterino. Es una de las normas oficiales que trae consigo incluso políticas públicas para que el gobierno pueda establecer campañas de prevención principalmente, detección y diagnóstico de este tipo de cáncer que muchos de nosotros conocemos a través del papiloma humano se puede desarrollar. En ese sentido, esta norma oficial pues me va a establecer cuáles son los protocolos para prevenir, para detectar, diagnosticar y brindar el tratamiento y control precisamente de esta enfermedad. Hoy sabemos que dentro de los parámetros para efecto del respeto a derechos humanos, si se trata de pacientes femeninos, pues tendrán que ser féminas quienes tengan que atender el proceso correspondiente. Si son varones, pues tendrán que ser también varones los que tengan que atender algún procedimiento. En este caso, hablamos de un cáncer cérvico-uterino, es exclusivamente para la mujer. No estamos descartando por ahí la posibilidad de que algún varón pueda llevar consigo el papiloma humano, no tanto el cáncer, ¿verdad? No tanto el cáncer cérvico-uterino, que esto corresponde exclusivamente a las mujeres. Pero bueno, dentro del irrestricto respeto a los derechos humanos, para efecto de la función de la enfermería exclusivamente en este tema, tendrán que ser mujeres las que deban de atender de forma exclusiva a mujeres para hacer los procedimientos necesarios para la toma de muestras, etcétera, etcétera, y poder diagnosticar de forma oportuna e incluso brindar el tratamiento correspondiente para este cáncer cérvico-uterino, exclusivamente mujeres. Esto ha sido parte de la reforma, esta adecuación social de la que estamos platicando, incluso en agencias del Ministerio Público, cuando se trata de delitos de carácter sexual, exclusivamente mujeres también revisan mujeres y hombres médicos exclusivamente a hombres médicos. Es parte de los protocolos que se han establecido para poder dignificar, en este caso, la función no solamente del médico tratante, del médico revisor, del enfermero o enfermera que realiza la práctica correspondiente, sino también de la propia víctima o del propio paciente. Ese pudor, esa dignidad que se debe de guardar cuando se trata de realizar este tipo de procedimientos que tienen que ver exclusivamente sobre los genitales de la mujer. Bien. Siguiente norma, número 11.
para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, las principales causas de muerte actual en nuestro país, que ha desencadenado precisamente el sedentarismo, la mala alimentación, el estrés con el que vivimos a diario, pues somos uno de los países con altos índices, es decir, vanguardistas en los primeros lugares de muertes por concepto de esta enfermedad. Se le han dado muchas políticas públicas también. Hemos visto spots en la televisión, en el radio, por parte de institutos públicos, principalmente con la finalidad de que la gente consuma menos azúcares, consumamos más fibra natural, hagamos ejercicio y precisamente pues tengamos esa movilidad con la finalidad de prevenir precisamente esta enfermedad que hoy aqueja al país de una forma inminente, y no solamente al país, sino a nivel mundial, precisamente por los temas que estamos comentando, principalmente de sedentarismo y la mala alimentación. En ese sentido, esta norma oficial pues me va a establecer cuáles son nuestros protocolos, principalmente de prevención. Posteriormente, pues ya sabemos el tratamiento y el control que se le debe de dar a un diabético, atendiendo al estado de salud, al avance de la enfermedad, a la degeneración que ya haya realizado en el cuerpo del paciente, etcétera, etcétera. Pero principalmente hoy en día lo que se busca con esta norma oficial a partir de 2010 es prevenir esta enfermedad. Esta enfermedad ha traído consigo principalmente la búsqueda de riñones y córneas, incluso no solamente en listas de espera en instituciones de salud públicas, sino desgraciadamente hasta en mercados negros. Es decir, el tráfico de órganos, vamos, la ley de la oferta y la demanda, el demandar más riñones, el demandar más córneas para hacer trasplantes por el alto índice de diabéticos que tenemos en nuestro país. De esta manera, entonces, lo que se busca a través de los órganos gubernamentales y estas normas oficiales, pues es reducir esa demanda, es decir, que haya menos diabéticos en nuestro país para no estar consiguiendo o estarnos formando en las listas de espera para efecto de trasplantes, por ejemplo, de riñones principalmente, por las insuficiencias renales crónicas y como consecuencia la pérdida de visión. En ese sentido, entonces, pues bueno, lo que se busca es reducir el número de diabéticos para que no exista esta demanda para estar en lista de espera, o incluso deseamos buscar en el mercado negro, en el tráfico ilegal de órganos, el poder conseguir un riñón o una córnea para efectos de poder restablecer la salud del diabético. Pero bueno, entonces reitero, esta norma oficial busca principalmente prevenir este tipo de enfermedades a través de estas políticas públicas, campañas institucionales para checarnos, para alimentarnos mejor, para tener actividad física, que es lo que se busca. Número 12. Norma oficial para la vigilancia, prevención, control y manejo en los tratamientos de cólera, principalmente en tiempos de calor, cuando los alimentos se descomponen de una forma más apresurada. Pues vamos, lo que busca esta norma oficial es vigilar, crear campañas también para efecto de prevenir, lavarnos bien las manos, lavar los alimentos, desinfectar verduras, etcétera, etcétera. Y nos va explicando esos protocolos. Bien, la que sigue, la norma oficial mexicana, que establece las características también mínimas de infraestructura y equipamiento en los hospitales, consultorios de atención médica especializada. Es decir, si mi institución privada, por ejemplo, está garantizando o está promocionando
una especialidad en nefrología, una especialidad en cardiología, caray, ¿no? Pues imagínense, necesitamos hablar de una buena institución privada que me pueda garantizar mínimamente que cuenta con la infraestructura, es decir, las instalaciones correspondientes y sobre todo el equipo correspondiente para poder garantizar esa especialidad que se dice promocionar. Y esa norma oficial nos establece esos estándares, esos protocolos a seguir para que estas instituciones ya sean públicas, digo, porque también los hospitales públicos participan en algunos estados de la República en donde pues las condiciones socioeconómicas a lo mejor son un poquito menores, pero el instituto, el hospital público está obligado a garantizar a través de esta norma oficial estas normas mínimas para contar con la infraestructura y con el equipamiento correspondiente para garantizar esa especialidad clínica que se encuentre promocionando. Número 14. Norma oficial para la prevención y control de la brucelosis en el ser humano. De la misma manera, al igual que las anteriores, nos habla principalmente de prevención. Ya no se pudo prevenir, pues bueno, entonces ahora hay que controlar y nos establece esos estándares correspondientes. Número 15, norma oficial que instituye las condiciones para la administración de la terapia e infusión en los Estados Unidos mexicanos, es decir, en todo el país. ¿Qué condiciones requiero para administrar terapias de infusión en este país? Vamos a continuar con la que sigue. Dieciséis, norma oficial para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiatra. Bien. Esta norma oficial a partir de 1994, si se dan cuenta, es una norma oficial muy viejita, muy antigua. Nace en atención a los que se decían eran maltratos, técnicas para poder restablecer la salud mental de los pacientes que se encontraban hospitalizados en estas unidades médico-psiquiatras. Podemos hablar de 1000 situaciones que no me constan, obviamente. Las atrocidades que se dice se vivieron en aquellas épocas, los años 70, 80, dentro de estos hospitales para poder restablecer una salud mental de los pacientes. Esta norma oficial hoy especifica estándares, protocolos, obviamente dentro de ese respeto a los derechos humanos, independientemente de que sea una persona muchas veces considerada por la ley como inimputable o interdicto. Ahorita explico qué es esto. Pero para llevar ese control, y nos dice aquí una atención integral, es decir, íntegra. La atención íntegra refiere a un aspecto físico, médico, psicológico, emocional, medicamentos. Habla de toda esa atención integral al paciente en hospitales de carácter psiquiátrico. Cuando una persona llega a estos hospitales con padecimientos crónicos graves, en donde muchas veces ya no hay posibilidades de poderlos sanar mentalmente, en regresarlos a una esfera real, actual, para la ley se consideran interdictos, es decir, que jurídicamente ya no pueden tener una vida propia y necesitan generalmente de un tutor que los pueda asistir si fuera, por ejemplo, una enfermedad únicamente intermitente por algún tiempo o de forma definitiva.
Este tutor está bajo su encargo, bajo ese cuidado, el poder atenderlo, el poderlo observarlo, el poder estar pendiente de él, porque el paciente como tal ya no puede ir a levantar una denuncia porque se sienta agredido, discriminado, lastimado físicamente, emocionalmente. Necesita forzosamente de un tutor. En ese sentido, el interdicto, es decir, la persona que ya no se encuentra dentro de unas facultades mentales reales, pues tiene que asistirse forzosamente de esta persona. Pero bueno, si yo me encuentro hospitalizado en un lugar, en un psiquiátrico, pues difícilmente voy a poder tener un tutor ahí las 24 horas del día para efectos de que me esté vigilando, para efectos de que me esté cuidando, para efectos de que esté al pendiente. Debería, por supuesto, porque dentro de las funciones legales de un tutor está precisamente el hacerse cargo, el vigilar, el proteger al interdicto. Sin embargo, pues en una realidad jurídica, pues muchas veces no pasa de esta forma, ¿no? Hemos observado infinidad de casos en donde el interdicto tiene un tutor y el tutor va y lo recluye a un hospital médico psiquiátrico. Hoy afortunadamente ya no hay muchos en ese aspecto, porque esta norma oficial precisamente establece sus estándares, esos protocolos, ¿no? Antes se decía, pues voy y te lo dejo en el hospital psiquiátrico y a lo mejor jamás vuelvo, ¿no? Yo me estoy haciendo cargo de tus finanzas porque soy tu tutor, porque soy legalmente la persona facultada para ello, pero muchas veces ya del paciente ni siquiera se acordaban por años y años y años. Hoy afortunadamente esos hospitales prácticamente han desaparecido de toda la República Mexicana, no quiero decir que de toda, todavía quedan por ahí algunos, pero bajo vigilancia estricta en un sentido jurídico legal para establecer que se cumpla con esta norma oficial, con otras disposiciones normativas y sobre todo bajo el irrestricto respeto a los derechos humanos de estas personas. Porque vamos, no por el hecho que no tengan una capacidad mental, no quiere decir que dejaron de ser seres humanos, no quiere decir que dejaron de ser personas. La ley las sigue considerando seres humanos. Por lo tanto, tienen el mismo derecho de gozar de esos derechos humanos. Si no los pueden hacer valer por sí mismos, pues bueno, en este caso, por conducto del tutor o la persona que le haya representado o se encuentre debidamente legitimada en términos de ley, para poderlo representar, interponer querellas, denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la que sigue. Norma oficial mexicana para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. Ya vimos que en una norma anterior vimos cuáles son los requisitos mínimos que se debe de tener para efectos de infraestructura, para efectos de equipamiento, pero en este caso nos habla para la práctica, ya propiamente la práctica de la cirugía mayor ambulatoria, donde participa no solamente personal médico, sino por supuesto también personal de enfermería y otros tantos más, otras personas más que se encuentran inmersos dentro de este Sistema Nacional de Salud y como consecuencia las responsabilidades que en su momento pudiesen tener para tal efecto. Número que sigue, la 18, norma oficial mexicana para la prevención y control de lepra. Es de 2007 esta norma oficial. Se dice que prácticamente esta enfermedad se encuentra erradicada en nuestro país, prácticamente, pero pues vamos, no existe una posibilidad remota que se pueda volver a propagar dentro de nuestro país. Por eso nos dice que nos habla de una prevención y un control, en el peor de los casos, de esta enfermedad de la piel. Número 19, norma oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control de adicciones, en donde obviamente el personal de enfermería se encuentra incluso dando charlas, se encuentra dando pláticas, capacitaciones
con la finalidad de tratar, prevenir y controlar las adicciones en nuestro país. Esta norma oficial se gesta por ahí en el año 2009 y trae consigo el poder apartar principalmente a los jóvenes de las adicciones. Nuestro país en los años 70, 80 era un país por donde transitaba droga, estupefacientes, narcóticos, para ser llevados muchas veces, o en la gran mayoría de las veces, a nuestro país vecino. México era un país transportador, no era un país consumidor. Desgraciadamente, ahorita pues las cosas han cambiado socialmente para mal en este sentido, en este aspecto, porque hoy desgraciadamente somos un país consumidor, no solamente de cannabis, es decir, de marihuanas y de muchos estupefacientes y psicotrópicos. Esto ha traído consigo definitivamente un alto índice también en el desencadenamiento de la delincuencia en nuestro país. No con esto quiero decir que de forma específica únicamente es el que es adicto puede delinquir. No, pero de alguna otra manera, cuando los dineros se terminan porque ya hay una adicción muy importante para el consumo de cocaínas, cristales, derivados, y lo que hace el adicto es robar. Tiene que buscar los medios para seguir consumiendo, para seguir comprando y como tal satisfaciendo su necesidad de adicción. Por eso es que esta norma oficial en 2009 se crea con la finalidad de prevenir este tipo de adicciones, principalmente con actividades deportivas, recreativas, con charlas, con conferencias, con pláticas, para hacer entender principalmente a los jóvenes. Digo, no quiero decir que los adultos no puedan participar de acuerdo a esta norma oficial, sino que de alguna u otra manera la gente joven que tiene todavía expectativas de vida mucho mayores, pues puedan dejar este tipo de adicciones para que tengan una mejor calidad de vida y sobre todo pues mayores metas, anhelos que los pudiera llevar precisamente a exterminar este tipo de adicciones, este tipo de vicios que de alguna u otra manera se van gestando muchas veces desde una temprana edad. Se habla que el origen de estas adicciones muchas veces es la pobreza, cuestión que completamente es falso. Hay gente que tiene todo el capital del mundo y desgraciadamente pues tiene este vicio de las adicciones. Entonces, pues es pues se podría decir enfermedad que no respeta edad, que no respeta condición social, que no respeta sexo y de alguna otra manera pues ha traído muchas consecuencias, no solamente de salud, sino políticas, económicas, de seguridad pública en nuestro país. Por ello que en esta norma oficial que se crea en 2009 busca principalmente dar la prevención correspondiente y el tratamiento para el control de estas adicciones. Incluso les comparto que en nuestro nuevo sistema penal se establece un mecanismo alterno para poder solucionar el conflicto cuando el delincuente es adicto. Es decir, cuando buscó la forma de conseguir esos dineros a través del robo, a través de algún medio delictivo, para poder hacerse llegar de estos recursos y seguir comprando la adicción o el vicio correspondiente. Lo que se busca, no solamente con esta norma oficial, sino con muchas otras políticas públicas, no solamente con ellos, sino también con el procedimiento actual en materia penal, es disminuir, es concientizar, es revalorizar, en este caso, a la sociedad para que no consuma, para que dejemos esos vicios, para que dejemos esas adicciones y de alguna otra manera saber que esto representa no solamente un perjuicio de salud, sino un perjuicio económico, un perjuicio de seguridad pública y en muchos otros aspectos dentro de nuestro país. Muy bien, la que sigue, norma oficial mexicana para la prevención, detección
diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistemática. Bien, es otro de los grandes problemas de salud que aquejan definitivamente a nuestro país. El sobrepeso, la inactividad física, etcétera, etcétera. Y esta norma oficial pues nos establece cuáles van a ser esos protocolos, principalmente para la prevención, en este caso, la movilidad, una mejor alimentación, el sobrepeso y disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad de vías coronarias, es decir, del corazón. Muy bien, 21. Norma oficial para la atención a la salud del niño. Esta norma oficial, si ustedes se percatan, también desde 1999, ha llevado consigo el proteger, así como vimos que hay normas oficiales que buscan proteger la integridad física, salud de la mujer, pues no podría hacer excepciones también para efectos de los niños, la atención de la salud del niño. En algunas partes de la República Mexicana, pues desgraciadamente no se encuentra ni siquiera con los insumos, no se encuentra ni siquiera con un hospital para poder garantizar el cumplimiento de esta norma oficial, el poder garantizar la atención a la salud del niño. Ojo, la atención, la salud le corresponde a los papás, pero para efecto de atender la salud del niño, pues obviamente, decíamos, le corresponde al Estado. En ese sentido, esta norma oficial nos garantiza esa atención con la finalidad de cuáles serían los protocolos a seguir y establecidos para garantizar esa atención a la salud de los menores de edad, de los niños. Número 22, para la prevención y control de los defectos de nacimiento. Por ahí es otra de las normas que vamos a tratar de ver por lo menos el objetivo, con la finalidad de la no discriminación, principalmente los defectos de nacimiento, muchas veces malformaciones físicas, por ahí cuestiones neurológicas que traigan consigo síndromes, etcétera, etcétera. Esta norma oficial nos establece los procedimientos, los protocolos a seguir y sobre todo los cuidados. Los cuidados no solamente en un aspecto físico, sino también en cuestión a la medición de palabras que se deben de utilizar para no herir susceptibilidades principalmente de los padres, ¿no? De por sí ya viene consigo el problema, el boom psicológico muchas veces cuando no se previene a los padres, cuando ya se pudo haber detectado algún síndrome en el bebé y decir, pues van a ser con estas características. Entonces, esta norma oficial nos establece sus protocolos para cuidar, para medir incluso nuestras palabras, nuestros comportamientos. ¿Por qué? Porque los papás ya se encuentran de alguna u otra manera dolidos, sentidos por el resultado. Luego, entonces, todo el personal médico y enfermería que tenga que ver con el trato, con los tratamientos, con la atención con estos niños, incluso desde una prevención. Decíamos, el ácido fólico, los medicamentos, ejercicios, vamos, todo lo que implica el poder prevenir los defectos al nacimiento del recién nacido. Bien, número 23. La norma oficial para la prevención y control de enfermedades de la perimenopausia y posperimenopausia de la mujer, principalmente en cuestiones psicológicas, la atención precisamente de la mujer para efectos de saber cuáles son los cambios que puedan venir en cuanto a hormonales, físicos, psicológicos, y sobre todo los criterios para brindar la atención médica en ese sentido. Número que sigue, la norma oficial
para prevenir y controlar enfermedades, sobre todo por la aplicación de vacunas, toxoides, fagoterápicos, sueros, etcétera, etcétera, en el ser humano. Número que sigue, para la prevención y tratamiento y control de enfermedades por deficiencia de yodo. Número 26, para la prevención y control de infecciones de transmisión sexual, que tuvo mucho auge por ahí en los años 2003, 2004, 2005, en donde se hicieron muchas campañas precisamente para el uso de preservativos, etcétera, etcétera. Número 27, la norma oficial para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control y vigilancia epidemiológica de cáncer de mama. Es otro de los temas que de alguna manera todavía se siguen visualizando en políticas públicas institucionales, el poder de detectarlo, prevenirlo y detectarlo a tiempo para garantizar precisamente la salud de la mujer en ese sentido. Número 28, la norma oficial de servicios básicos de salud para promocionar y educar para la salud en materia alimentaria y sobre todo los criterios de nutrición para brindar la orientación correspondiente. Esto va de la mano conjuntamente con algunas otras normas oficiales, principalmente para prevenir diabetes, hipertensiones, etcétera, etcétera, ya que manejamos que uno de los grandes problemas pues es la mala alimentación o la alimentación deficiente que tenemos en nuestro país para efecto de poder garantizar la prevención de estas enfermedades crónico-degenerativas. Número 30, norma oficial mexicana que tiene que ver con la violencia familiar, sexual y contra mujeres y criterios para la prevención y atención. Es una norma que se gesta en 2005. Desde aquellos entonces ya se comenzaba a platicar, a hablar sobre violencia familiar y sexual precisamente contra mujeres. Me dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con la salud? ¿Qué tiene que ver con la intervención en la práctica de la enfermería? Bueno, las cuestiones de violencia hoy en día para efectos legales no solamente tienen que ver con una violencia física, una violencia verbal, sino implica una violencia psicológica, emocional, una violencia de carácter sexual, económica, patrimonial. Y todas tienen que ver con una salud integral, física o una salud mental. El ser violentado, por ejemplo, sexualmente, el resultado inminente también es de carácter psicológico, por supuesto. Independientemente de las lesiones físicas que se pudieron haber causado con motivo del evento de la agresión sexual, también las repercusiones de carácter psicológico que vienen consigo. De ahí entonces que el personal médico y de enfermería que intervenga en los protocolos, en los padecimientos que tengan que ver con este tipo de violencia familiar o sexual, debe ser capacitado también para manejar palabras adecuadas y no seguir hiriendo susceptibilidades en ese sentido. Si por sí muchas veces la mujer ya viene sentida, viene dolida, viene con cierto pudor porque la tienen que revisar, la tienen que certificar, pues imagínense todavía maltratarla en el hospital, en la clínica, pues trae consigo también responsabilidades en ese sentido. Por eso es que esta norma oficial se crea con la finalidad de proteger esa integridad familiar cuando hay violencia en todos los ámbitos que hemos platicado: económico, patrimonial, sexual, mental, físico, etcétera, pero sobre todo los criterios que se establecen para poder prevenir y dar la atención correspondiente. En alguna ocasión me tocó dar una charla, una conferencia en un CAVI, en un centro de violencia intrafamiliar
de la Ciudad de México, de la Fiscalía General. El personal que interviene ahí, aparte de psicólogos, obviamente hay personal médico y también personal de enfermería. Porque les puedo comentar que hay casos en donde se lacera la integridad física de una manera impresionante, pero sobre todo la cuestión psicológica que se viene acarreando, porque no son eventos de un día, de una ocasión, muchas veces ya son eventos repetidos, eventos que han traído consigo una laceración en la salud mental de forma impresionante. Curiosamente, una de las enfermeras dio la bienvenida, dio el preámbulo de aquella charla y curiosamente, manejando un vocabulario adecuado, atendiendo esta norma oficial, agradeció que estuvieran presentes y propuso que aquellas mujeres que habían llegado a esa charla se dieran un abrazo, porque era muy probable que para la siguiente charla en un mes ya no se volvieran a encontrar. ¿Qué creen? Fue cierto, ¿no? Al siguiente mes había menos gente, pero no porque ya no hubiese querido ir a las terapias, a las charlas, sino porque ya no se los permitieron o las privaron de la vida. Esta norma oficial mexicana busca proteger a toda costa la violencia familiar que se gesta debajo del mismo techo. Y no me refiero a que hoy en día exclusivamente la violencia la pueda desempeñar papá o mamá, sino todos los integrantes de una familia. Esta norma oficial establece esos protocolos principalmente para prevenir esta violencia familiar, los ataques sexuales que ya pudiese haber, los avisos que de alguna u otra manera, cuando el abuso sexual se está perpetrando en contra de menores de edad, pues nosotros como padres sepamos identificar cuáles son los diagnósticos, cuáles son los signos que un menor de edad puede presentar cuando ya hay intervenciones, cuando ya hay violencia en ese sentido, principalmente de carácter sexual. Muy bien, la que sigue, si no, no terminamos. A ver. Creo que ya me pasé. Bien, número 31, norma oficial mexicana. Esta se gesta en 2002 para la protección ambiental, salud de residuos peligrosos, biológico-infecciosos, la clasificación y especificaciones de manejo. Es algo que nosotros vemos normal o comúnmente en los hospitales, los recipientes rojos, etcétera, 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 para ir separando, para ir clasificando los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Pues el fundamento legal es precisamente esta norma oficial mexicana que se crea en el 2002 para efectos de ir clasificando, de ir separando estos residuos peligrosos y de alguna otra manera darles el fin cuando son recogidos por la empresa correspondiente para poderlos exterminar y que no causen por ahí algún peligro de salud a la sociedad. Estos residuos son encaminados, son llevados, son entregados muchas de las veces a empresas especializadas que se encargan, reitero, de exterminarlos para que no gesten o no se creen por ahí problemas de salud a nivel sociedad. Bien, número 32. Norma oficial mexicana para regular los servicios de salud que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica. Aquí estamos hablando ya precisamente de esos criterios.
que se establecen para poder establecer una atención médica cuando se trate de una verdadera urgencia. Entonces, aquí nos va a sentar cuáles son esos criterios para efectos de poder establecer, de poder juzgar, criticar si efectivamente se trata de una urgencia médica o no. Y por último, la norma oficial mexicana para la disposición de sangre humana, sus componentes, plasma, plaquetas, etcétera, etcétera, con fines terapéuticos. Es decir, el poder seguir protocolos, establecer estándares para las transfusiones de sangre, los bancos de sangre, etcétera, etcétera. Esta norma oficial, que se crea en 2012, nace por ahí conjuntamente con disposiciones federales establecidas en una Ley General de Salud. Recordemos que nuestra Ley General de Salud establece o tiene como prioridad el poder estandarizar, proteger la salud pública en nuestro país. De la misma manera, contiene disposiciones normativas precisamente para el manejo, la transfusión, el traslado de sangre humana, sus componentes y quienes están requisitados, reglamentados para hacer este tipo de protocolos, estas transfusiones, etcétera, etcétera, y que de alguna manera todo el personal médico y de enfermería que trabaja en estos procesos, en estos protocolos, pues se encuentre consciente de lo que pudiera suceder cuando muchas veces no nos acatamos a esta norma oficial mexicana. Véase que de una norma oficial nos obliga no solamente a conocer aquella primera, sino a las 33 normas oficiales siguientes que de acuerdo a esa disposición, el personal de enfermería está obligado a conocer en todos los sentidos. ¿Okay? Esta norma oficial, número 1, que es la que estuvimos viendo en nuestra diapositiva 6, la norma oficial para la práctica de la enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Esta es la que da origen a las otras 33. Vamos, comentábamos hace unos momentos que prácticamente necesitaríamos otro diplomado para poder analizar cada una de las normas oficiales, estas 34 normas oficiales, conocer el contenido y los protocolos que se van estableciendo para poder practicar la enfermería dentro de un sistema nacional de salud. Les comentaba que yo me permití únicamente desglosar alguna de estas 33 normas, principalmente en sus objetivos para que nosotros vayamos teniendo una noción. Pero sobre todo lo que pretendo, les comentaba desde un inicio, es buscar la posibilidad de que seamos autodidactas. Ya tenemos la norma oficial. Hoy en día, decíamos, con los recursos tecnológicos es muy fácil googlearla, es muy fácil ponerla en un buscador y automáticamente la norma oficial me va a aparecer. De esta manera, independientemente de que la norma ya se encuentre publicada en ese diario oficial de la Federación, en donde se supone que yo como enfermero o enfermera ya la conozco, reitero, porque tengo la obligación de conocerla, ya sea por cuenta propia, ya sea por capacitación institucional, porque el desconocerla no me va a eximir de esa responsabilidad de la que ya hemos platicado. Una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, una responsabilidad de carácter administrativo. Por eso es necesario conocerla. De alguna otra forma, entonces, pues yo espero que hayamos más o menos copiado el contenido de estas normas, por lo menos el encabezado, para saber
en dónde puedo encontrarlas, cómo puedo encontrarlas y sobre todo, pues, tener esa inquietud para poderla analizar y saber de qué se trata. Bien, yo me permití analizar la norma oficial mexicana para la práctica de la hemodiálisis. El objetivo de esta norma oficial, que es dentro de las 33 que vimos, va a establecer cuáles son los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento que se requieren, con los que debe de contar el establecimiento público-privado en los que se practique este protocolo, es decir, la hemodiálisis. Las terapias afines, ya sea en hospitales independientes o no ligadas a un hospital, así como el perfil del personal y los criterios científicos y tecnológicos a que deberá sujetarse dicha práctica. Si se percatan, el objetivo primordial es establecer cuál es el equipamiento con el que debe de contar un establecimiento en donde se practique este protocolo, esta práctica, la hemodiálisis, pero también, por supuesto, el perfil profesional del personal que trabaje o que participe en estos protocolos. En este caso, el personal de enfermería, por cuanto hace a esta norma oficial, va a poder intervenir en esos procedimientos de hemodiálisis, preferentemente el personal que tenga especialidad en nefrología o el del personal profesional y técnico que demuestre con documental haber recibido los cursos de capacitación y adiestramiento correspondientes en esta práctica, es decir, en la hemodiálisis, por un periodo mínimo de 6 meses impartidos en un centro de atención médica o unidad de esta práctica de la hemodiálisis, pero que además se encuentre certificada, ¿no? Vamos, si yo me encuentro por ahí una escuelita en donde están dando esta capacitación, están otorgando los reconocimientos, los documentos para justificar, pero resulta que esta escuelita pues no está certificada. Por lo tanto, la documental que yo tenga, pues de ninguna manera me va a servir para poder participar en estos procedimientos de hemodiálisis. Cuando ustedes se capaciten, como es en ese sentido, pues hay que buscar que, como por ejemplo en nuestro instituto, pues que expide las constancias correspondientes. En este caso estamos hablando de una capacitación teórica en materia de enfermería legal. Por supuesto que nuestro instituto está capacitado para expedir esos documentos y que sean válidos. Pero vamos, ya de forma práctica, por cuanto hace una capacitación en hemodiálisis, pues yo tengo que buscar un establecimiento que se encuentre certificado, pero además mi práctica debe ser por lo menos de 6 meses para poder salir con esa certificación, con esa capacitación, con ese consentimiento, para no tener problemas jurídico-legales, porque estoy interviniendo en estas prácticas. Y si el día de mañana llega, por ejemplo, se me ocurre que estoy trabajando en una institución privada y llega una institución por parte del sector salud que se encarga de los protocolos para efecto de poder revisar, hacer esos arqueos, esas auditorías que se realizan en estos hospitales por parte de las contralorías y revisar si efectivamente el personal que está laborando ahí tiene las certificaciones para poder participar, en este caso específico, en los protocolos, en las prácticas de hemodiálisis. Imagínense qué pasaría si no tengo esa certificación y estoy participando en estos procedimientos, y más aún peor de los casos si las cosas no salen bien. Tengo por ahí algún problema, alguna repercusión, alguna queja de algún paciente, o vienen otras cuestiones que pudieran causar mayores malestares, incluso la pérdida de la vida.
pues imagínense la complicación jurídico-legal para el enfermero, para la enfermera que esté participando en estas prácticas, ¿no? Ya vimos las responsabilidades que van a venir consigo, las responsabilidades penales, civiles de carácter administrativa en su contra, independientemente de la usurpación, ¿no? Porque si yo no tengo ese documento para poder acreditar que me encuentro capacitado, me encuentro certificado y me estoy aventando, perdón por la expresión, decimos aquí en México como el borras, porque a lo mejor medio tengo el conocimiento práctico, pues imagínense la consecuencia legal que pudiese devenir. Reitero, incluso hasta una usurpación de profesión, porque independientemente de que sea yo enfermero o enfermera, pues no tengo esa certificación, esa documental para acreditar que tengo la capacidad o la capacitación para intervenir en ciertos procedimientos en donde se requiere, como es en esta norma oficial, la certificación correspondiente, ¿no? Estamos hablando de una norma oficial, que es de carácter, dijimos en un principio, obligatorio. Como consecuencia, si la norma oficial me dice que para intervenir en esos procedimientos, el personal de enfermería debe de contar con ese documento que acredite esa capacitación. Y si no lo tengo, pues vienen entonces las consecuencias de tipo legal. Bien. Segunda norma oficial mexicana. La atención a la mujer durante el embarazo, parto, el puerperio, que es la recuperación y del recién nacido. Y sobre todo los criterios y procedimientos que nos va a dar para la prestación de este servicio. Recordemos que hoy en día existe incluso una ley para proteger la violencia obstétrica, en este caso en contra de la mujer, precisamente en el parto, en el embarazo y en la recuperación. Esta norma oficial, que se crea desde 1993, incluso anterior a la ley contra la violencia obstétrica, su objetivo es establecer los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer en estos temas, en el embarazo, en el parto, en la recuperación, incluso en la atención del recién nacido que se encuentren en condiciones de normalidad. Al igual que las otras normas, decíamos que esta es de observancia obligatoria para todo el personal de salud, para todo, desde médicos, enfermeros y todos los que participen precisamente en estos protocolos, en las unidades de los sectores públicos, sociales y privados a nivel nacional que brindan atención a mujeres embarazadas, parturientas, en recuperación y a los recién nacidos. Bien, aquí nos señala las unidades de salud públicas, sociales y privadas, ¿no? Nosotros a lo mejor hemos hablado de públicas y privadas exclusivamente, pero aquí entran también las instituciones de sector social. Vamos para allá. Los sectores públicos, ya vimos, son aquellos hospitales, valga la redundancia, que el gobierno federal o los gobiernos estatales o incluso municipales, por decirlo así, patrocinan. A nivel federal, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. A nivel estatal, por ejemplo, en particular aquí en el Estado de México, el ISEMIN, que es el Instituto de Seguridad Social para el Estado de México y municipios, etcétera, etcétera. Para efectos de sector privado, pues ya sabemos todas las empresas que se han constituido como tales con la finalidad de prestar servicios médicos, es decir, los hospitales de carácter privado. Pero también tenemos la participación de hospitales del sector social. Bien, entiéndase del sector social, porque ni son públicos ni son privados. Sin embargo, prestan este servicio de salud, en concreto, en atención a la mujer en estas etapas del embarazo, etcétera, etcétera, que están constituidas como fundaciones, como asociaciones sin fines de lucro.
Por ejemplo, se me ocurre el Hospital Dondel de la Luz, ¿no? que están constituidas como instituciones sociales, es decir, que no persiguen un fin lucrativo y que no son tanto instituciones públicas, pero tampoco se encuentran constituidas como empresas, es decir, dentro del ámbito privado. Por eso es que esta norma oficial tiene que ver o caracteriza la participación de todo el personal de salud, como ya vimos, en estos tres sectores que pueden prestar esta atención a la mujer durante el embarazo, durante el parto y durante la recuperación, incluso la atención primaria al recién nacido. Esta norma oficial, esta norma oficial que acabamos de ver va a establecer ciertos criterios, principalmente el cuidado necesario, la no discriminación, por supuesto. Tiene que ver con el cuidado necesario, sobre todo el parto asistido, si es por vía natural, si es por vía cesárea, y sobre todo las condiciones que deben de darse para uno y otro. Decíamos que desgraciadamente hoy en día, pues el abusar de una situación en este sentido de embarazo y poder garantizar u obligar a la madre a una cesárea cuando puede ser parto natural, pues obviamente hoy en día con una buena asesoría pues ya trae consecuencias para la institución pública, privada o social cuando no se tiene el consentimiento y cuando se tienen las condiciones. O muchas veces este consentimiento es arrancado de pues una forma ilegal a través de la violencia psicológica, etcétera, etcétera. Por eso es que esta norma oficial norma todos estos procedimientos con la finalidad de que la atención a la mujer sea sin discriminación, sin vulnerar derechos humanos, que sea con la comunicación correspondiente, es decir, hacerle del conocimiento cuáles son los protocolos, cuáles son los tratamientos, cuáles son las consecuencias de un parto asistido, si es natural, si es necesaria, etcétera, etcétera, los costos incluso cuando es una institución privada y de alguna otra manera pues no violentar de ninguna manera derechos humanos principalmente y cuestiones de carácter normativo que nos puedan dar dolores de cabeza. Bien, la siguiente. Norma oficial mexicana que vimos para la prevención y control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana, el SIDA. Esta tiene como objeto establecer y actualizar los métodos y sobre todo los principios y criterios de operación de los componentes que se encuentran establecidos en el Sistema Nacional de Salud respecto a las actividades que sean relacionadas con la prevención principalmente y después con el control de esta enfermedad, que abarcan desde la detección, el diagnóstico oportuno, la atención inmediata y sobre todo el tratamiento médico de esta infección, ya que se considera en este objetivo que se encuentra constituida por su magnitud y trascendencia un grave problema para la salud pública en nuestro país. Esto se da en 2010 y nosotros nos transportamos a 2010, incluso antes, cuando en los años 80 se crearon muchos tabús, muchos mitos, mucha discriminación a las personas que comenzaron a adquirir esta enfermedad, que en su momento pues se creyó que era exclusiva de personas con preferencias sexuales distintas. Pues esto trajo consigo principalmente esa discriminación, esa relegación de estas personas dentro de nuestra sociedad, porque muchas veces se crean esos mitos que con el uso de utensilios de cocina, vasos, cucharas, se podía contraer esa enfermedad, se podía generar
el contagio, ¿no? Entonces, hubo muchos mitos, hubo muchos tabús que de alguna u otra manera, a través de estas normas oficiales, a través de los medios de comunicación, de la difusión que se le dio, pues hoy sabemos que la cuestión es muy diferente, ¿no? Si debemos contar con una prevención principalmente cuando tenemos contacto pues de forma cotidiana con los enfermos, pero sin que esto genere discriminación, sin que esto genere que el paciente se sienta relegado, se sienta en peores condiciones que las que ya tienen con motivo de la enfermedad correspondiente. Esta norma oficial, entonces, pues buscar esos componentes, principalmente para la prevención, el uso de preservativos y posteriormente el control, los antivirales correspondientes, los medicamentos de tratamientos, las visitas, el equipamiento, etcétera, etcétera, todo lo que trae consigo y sobre todo las consecuencias de salud que viene trayendo consigo esta enfermedad. Prácticamente la degeneración de todo el cuerpo humano cuando se va haciendo más avanzada, cuando trae ya consecuencias de salud a consecuencia, de la misma manera en cuestiones de enfermedades por la vulnerabilidad que existe, es decir, el sistema de defensas ya no se encuentra activado y como consecuencia pues hasta un resfriado puede ser fatal para estos pacientes de alguna otra manera. Entonces, esta norma oficial nos va garantizando esos protocolos, ese sentir, ese humanismo del personal de salud que interviene con estos pacientes para efectos de no generar por ahí cuestiones de carácter legal que nos pudieran perjudicar de alguna manera y bajo circunstancias obviamente no deseables. Hay unidades especializadas de forma genérica cuando existe la capacidad económica de algunos estados de la República Mexicana o de la misma federación a través de las instituciones públicas para efecto de garantizar que esta norma oficial se pueda cumplir, se puedan llevar esos protocolos y de alguna otra manera proteger a las personas que tienen estos padecimientos, estas patologías. Pero por ejemplo, cuando alguna persona, algún paciente no cuenta con un servicio médico de salud pública, porque a lo mejor es independiente, porque a lo mejor trabaja por su cuenta, porque a lo mejor no tiene incluso el recurso para poder pagar un seguro facultativo, por ejemplo, se me ocurre. Y en los estados de la República, por los institutos de salud pública, que no son precisamente ISSSTE, que no son ISEMIM, pues muchas veces no cuentan con los medicamentos, no cuentan con los tratamientos correspondientes para que esta norma oficial se pueda cumplimentar, para que se pueda llevar a cabo bajo los lineamientos que establece. Es por ello que dentro de las problemáticas que tenemos en la salud en nuestro país, quienes no cuentan con ese servicio de salud porque no son servidores públicos, porque no están trabajando en una empresa, porque por mil circunstancias no cuenten con las posibilidades para poder contar con ese servicio de salud pública, pues en este caso de enfermedades las cuestiones se vienen complicando de alguna manera más contundente, ¿no? Porque no se cuenta con el recurso, porque si bien es cierto al Estado le corresponde garantizar esta salud, pues a lo mejor en los institutos de seguridad social que no son ISSSTE, que no son IMSS, pues no se cuentan con los especialistas, no se encuentran con los medicamentos, no se encuentra con todo lo necesario para poder garantizar el cumplimiento del control de esta enfermedad y como consecuencia poder garantizar, por lo menos, que el paciente pues no pueda ir degenerándose de forma más rápida con este tipo de enfermedades. Muy bien. En ello va inmerso precisamente en esta norma oficial, como también en la del embarazo, el parto, la discriminación. Y nos la define la misma norma oficial, este es un concepto que extraje de la misma norma, y nos dice que la discriminación
va a ser toda distinción, exclusión o restricción que basada en un origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica. Aquí opera las condiciones de salud, lo que estamos platicando y entra dentro de nuestro tema, las condiciones de salud, embarazo. Platicábamos que la norma anterior que tuvimos que ver con relación a este tema, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en las personas. El que yo pueda distinguir, excluir a una persona con VIH, pues obviamente va a traer consigo el que sea señalado el servidor público, el enfermero, la enfermera, en un ámbito de discriminación. Y decíamos, el discriminar puede generar consecuencias de carácter civil o incluso de carácter administrativa también, para efecto de responder por el daño moral que se pueda causar, el daño psicológico correspondiente con relación a este tema de la discriminación. Es muy importante tomarlo en consideración, no solamente con los pacientes con este padecimiento, sino en el actuar diario, como enfermero, como enfermera. La discriminación lacera derechos humanos, derechos fundamentales, que por supuesto hoy en día pueden ser castigados, decíamos, bajo las responsabilidades que ya hemos visto en nuestro diplomado. Luego entonces, estas acciones de prevención principalmente a esta enfermedad, así como la promoción de la salud, deberán basarse en evidencia científica. No podemos de alguna otra manera, pues, utilizar medicamentos, por ahí otras técnicas que no estén basadas en esta evidencia científica. Bajo el respeto de la dignidad, ya decíamos, y los derechos humanos, y no en prejuicios, ¿sí? Es decir, el hecho de ser prejuicioso, pues también trae consigo el que no respete un derecho humano, un derecho de la persona, y sobre todo el que se hable de una discriminación en contra de ellas. Las creencias morales que pudiese tener, o incluso de carácter religiosas. Digo, no es el caso en particular, no me refiero al personal médico, pero pues vamos, esas creencias muchas veces morales o de algún tipo de culto para poder sanar, pues obviamente no se encuentran plasmadas dentro de una evidencia científica. Por ello, las medidas para la prevención y control del VIH nunca deben de ser coercitivas, es decir, nunca deben de llevar encaminado el coartar, el vulnerar, y de alguna otra manera deben de llevar consigo el consentimiento del paciente para efectos que no sean impuestas, para efectos que no sean obligatorias, porque también el obligarlo de alguna otra manera pues lacera por ahí derechos humanos, incluso cuestiones de dignidad para efecto del paciente con esta patología, con este padecimiento. Vamos a la siguiente. Bien, norma oficial mexicana para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. Ya la comentábamos también hace un rato, pero hoy pues me permití desarrollar el objetivo de esta norma oficial. Y nos dice que la presente norma tiene por objeto principalmente establecer los criterios y características mínimas que se deben de observar a los profesionales o técnicos
que intervengan en el área de la salud para efectos de los protocolos de la participación en la cirugía mayor ambulatoria, así como de las características y criterios administrativos de organización y funcionamiento en los establecimientos para la atención médica en donde se practique esta. No solamente con la norma oficial se busca regular los protocolos para la práctica de esta cirugía, sino también las características mínimas que deben de observarse en los profesionales y obviamente en los técnicos en el área de la salud, que obviamente intervengan en estos protocolos, en estas cirugías mayores ambulatorias. La capacitación académica y profesional, obviamente también aquí son de forma contundente. Para efectos de que enfermero, enfermera puedan participar en una cirugía, que estemos en quirófano, apoyando, ser parte de este protocolo, pues obviamente se deben de observar los lineamientos correspondientes respecto a la capacitación académica con la que se debe de contar para poder intervenir. Al igual que en el ejemplo anterior, el poder participar cuando no tengo la capacitación, cuando no tengo el documento que acredite esa profesionalización académica, el documento con el que no pueda yo acreditar que tengo la experiencia necesaria para poder participar en este tipo de eventos, pues obviamente si las cosas salen mal, vamos a tener problemas legales definitivamente de pensarse. Desgraciadamente, cuando las cosas salen bien, pues muchas veces la gente no nos las agradece. Pero cuando las cosas salen mal, ahí sí, de inmediato, paciente o el familiar hace un lío tremendo, ¿no? Y ya se fueron a quejar a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y ya se fueron a Derechos Humanos, y ya me levantaron queja en Contraloría, y ya me levantaron denuncia penal en el Ministerio Público, y también ya me quieren iniciar por ahí un procedimiento civil. Vamos, vienen todos los problemas habidos y por haber. Entonces, para efectos de la participación en este tipo de cirugías, pues definitivamente la misma norma de salud nos establece las características mínimas por cuanto hace a la capacitación académica que pueda tener no solamente los profesionistas, sino también en los técnicos que de alguna u otra manera participan en este tipo de protocolos, participan en este tipo de procedimientos. Pero además, también tengo la obligación de conocer los criterios administrativos, así como de organización y del funcionamiento de los establecimientos de atención médica en donde se practique este tipo de cirugías. Es decir, en este caso, el personal médico, enfermería y los técnicos que participen deben conocer cuáles son los criterios, por ejemplo, de admisión, preparación, vamos, todo lo que refiere a la administración correspondiente para después proceder a este tipo de cirugías. Obviamente, cómo se encuentra organizado el hospital en todos los aspectos, en un aspecto administrativo, en un aspecto físico, en un aspecto técnico, en un aspecto infectológico, vamos, estoy obligado a conocer todas estas cuestiones de organización para que obviamente conozca cómo funciona este establecimiento por cualquier circunstancia, por cualquier eventualidad que pudiese gestarse con motivo de la intervención de la práctica en esta cirugía mayor que sea de carácter ambulatorio. Bien.
Y por último, tenemos la norma oficial mexicana para la prevención y control de los defectos al nacimiento, que ya platicábamos, y que tiene que ver también con los estándares de discriminación. Esta norma oficial mexicana va a establecer los criterios, también especificaciones, principalmente para la prevención, el diagnóstico, tratamiento y control de los defectos al nacimiento. Esta norma oficial, al igual que todas las anteriores, es de observancia obligatoria para todo el personal de salud que brinde atención en el campo de salud reproductiva de las instituciones públicas, también nos maneja sociales y privadas dentro del Sistema Nacional de Salud. Comentábamos que dentro del Sistema Nacional de Salud no exclusivamente se encuentran inmersas todas las instituciones de carácter público, sino también las de carácter social y las de carácter privado. Incluso enfermeras, enfermeros que trabajen por su cuenta. Vamos, hay gente que afuera de su casa se ponen sueros, inyecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si a mí me toca un paciente que al nacer tuvo cierto defecto al nacer, pues existe esta norma oficial que yo estoy obligado o obligada a seguir para efecto de intervenir en la práctica mínima que sea dentro de mi función como enfermera, enfermero. En este sentido, guardar toda la discreción correspondiente como parte también de un secreto profesional dentro de la enfermería, pues tiene que ver no solamente con esta norma oficial, sino con todas las que hemos visto y precisamente bajo el actuar de ello. Si se percatan, una norma oficial genera otras, la observancia de todas es obligatoria y reitero, para analizar los protocolos simple y sencillamente de una norma oficial, necesitaríamos una clase. Entonces necesitaríamos por lo menos 34 sesiones para poder analizar de forma detallada y contundente cada una de estas normas, que reitero, estoy obligado a conocer como enfermero o enfermera dentro de mi participación diaria en el ejercicio de mi función. Cada norma oficial establece un protocolo, cada norma oficial establece un procedimiento a seguir. Deseamos la observancia, que es de carácter obligatorio para cada uno de nosotros, y precisamente la intención que se da para que con ello tengamos la posibilidad de, por lo menos con el encabezado, buscarla dentro de algún buscador, valga la redundancia, y poder establecer funcionamiento, el objetivo, el campo de aplicación, etcétera, etcétera. Y de esta forma, pues empaparme, saber cuál es el tema a seguir, cuál es el protocolo en cada una de mis intervenciones, precisamente para no caer dentro de las responsabilidades que ya hemos visto. Imagínense, para efectos de poder realizar una participación con un paciente que a lo mejor necesita una transfusión urgente de sangre, un paciente con VIH. Si no conozco el protocolo, si no conozco el desarrollo, si no conozco el objetivo de la norma oficial y de qué manera tengo que seguir las indicaciones para efectos de poder realizar las cosas bien, pues la consecuencia jurídica que en su momento esto me puede traer consigo. O a lo mejor yo actúo de muy buena voluntad, a lo mejor yo actúo de muy buena manera, sin el dolo, pero muchas veces las cosas no son así, ¿no? El familiar, el paciente no lo ve así. Qué buen elemento, qué buena enfermera, qué buen enfermero, está participando, está realizando las cosas. Pero reitero, cuando las cosas salen mal, aquí se nos cae prácticamente el mundo. Bien, licenciada, no sé si haya por ahí algunas preguntas que responder